Se une a nuestra mesa de análisis Serafín Fanjul, que es catedrático de Estudios Árabes. Señor Fanjul, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una noche como esta para intentar ayudarnos a entender. De todas formas, es una pregunta. Por mi parte, una más. Hace un rato, al inicio de la noche, en conversación con uno de los enviados especiales de Televisión Española, con Víctor Guerrero, ponía un dato sobre la mesa, bueno, para la reflexión, y sobre el que le quiero preguntar. 4 de los 5 terroristas detenidos en las últimas horas son nacidos en Francia. Muertos, quiere decir. Muertos, sí. Iba a decir detenidos después de muertos. Están muy detenidos. Muy detenidos, absolutamente detenidos. 4 de ellos, 4 de los 5, habían nacido en Francia. ¿Este dato usted cómo lo interpreta? Pues mire usted, antes he oído la conversación que tenían aquí no sé cómo llamarlo, tertulia, no sé si es ofensivo. Conversación, bueno. Y se ha suscitado el asunto. Y se ha preguntado, ¿y qué hemos hecho mal para que ocurra esto? Esta es una pregunta que se repite tantas veces en los medios de comunicación que a mí realmente me parece excesiva. Podemos preguntarnos, ¿y qué hemos hecho bien? Y también podemos preguntar, ¿y qué han hecho mal los otros? ¿O qué no están haciendo? También es verdad que podemos añadir qué hemos hecho mal nosotros, o qué no se hace. Por lo que yo sé, Francia está destinando mucho dinero a la integración precisamente de las comunidades islámicas. Pero es que en Francia hay inmigrantes, y desde hace mucho tiempo, de muchas procedencias. Los españoles, italianos, portugueses, eslavos, sudamericanos. Ninguna de esas comunidades reacciona de esta forma. ¿Qué pasa? Pues, en fin, no quiero hacer de arúspice o de intérprete único, pero una de las explicaciones es que las comunidades islámicas son muy reacias a la integración y practican una endogamia cerradísima, sobre todo a través de los matrimonios de las mujeres, que les sitúa automáticamente fuera de la sociedad mayoritaria. ¿Esto es una culpa? Pues no lo sé. En cualquier caso, es una forma de comportamiento que genera, a su vez, una reacción de la sociedad. Que además se puede añadir el desarraigo económico, la falta de nivel cultural, etcétera. Es verdad. Todos esos son también factores que cuentan. Ahora, todos los terroristas, sobre todo los de niveles medios y altos, ¿todos son desarraigados de los suburbios de París? Pues no. Bin Laden no lo era. Los de los atentados de Nueva York tampoco. Algunos de los jefes parece ser de esto, algunos parece que tampoco. Los de Londres, el mismo salvaje este que ha muerto hace unos días, que degollaba a los prisioneros, este parece ser que tuvo unos inicios de educación bastante sólidos, que luego abandonó. Pero fue recogido, él era de origen kuwaití, y fue acogido en Inglaterra con todas las ayudas sociales, él y su familia, pudo estudiar en un colegio bueno y sin embargo prefirió dedicarse a otra cosa. También es verdad, y esto hay que decirlo, que cuando una persona siente el desarraigo individual, es muy posible que acuda a sus raíces, a sus orígenes, a los orígenes de sus padres, a los de su comunidad, porque busca una certeza, porque busca una seguridad ante la vida a la que adherirse. Y si lo que le rodea en un suburbio de París no es suficiente, y es muy posible que no lo sea, pues es también fácil que caiga en una de estas redes de captación de gente que en principio no son terroristas, que son solamente, perdón por la palabra, cabreados, como los hay de otras procedencias, insisto. Pero ha habido en Sudamérica durante decenios y decenios guerrillas terribles, todavía queda alguna en Colombia. Nunca fueron a atentar al metro de Nueva York, nunca intentaron derribar las Torres Gemelas. Ninguna de estas guerrillas, y eran muy antiamericanos en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Colombia, por supuesto. Nunca fueron a atentar allí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el rechazo da un salto mayor. Ya no es solamente un problema personal, sino que es, en el fondo, aunque sea feo tener que reconocerlo, es un choque de civilizaciones. Hay un choque de una procedencia que se niega a aceptar la situación que la rodea. Y se produce el choque. A mí, desde luego, me parece todo lamentabilísimo. Y, claro, ¿cuál es la solución? Pues tratar de integrarles, evidentemente. Ahora, ¿se dejan? Pues es que esa es una pregunta que hay que hacer y hay que tratar de una manera racional y lo más objetiva posible.
no es solo culparles a ellos de lo que están haciendo, aunque evidentemente el responsable número uno de un atentado terrorista es el terrorista y desde luego el que le manda. Pero también es verdad que se le puede reconocer unos condicionamientos sociales, generales, etcétera, que se deben estudiar y se deben tratar de paliar, pero creer que todo se va a resolver a base de darle más dinero a las mezquitas, que ya se lo dan en Francia, y a las organizaciones de enseñanza de no sé qué, que ya se lo dan, creer que así se va a resolver, pues no se va a resolver. En el caso nuestro, yo sé que el Ministerio de Justicia está financiando la construcción de mezquitas hace mucho tiempo, a través de organizaciones interpuestas. No puedo decir que me parezca bien, pero tampoco lo veo mal. Si se da para todos, claro. Se están dando pisos, se están dando, por supuesto, se está escolarizando a los niños. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si cuando la niña tiene 11 años le ponen la pañoleta los padres, ¿qué podemos hacer? Si cuando se va a casar le traen un pariente mucho mayor que ella de Marruecos y la casan con él, y le prohíben taxativamente que tenga relación ni amistosa con los vecinitos o con los niños del colegio. Es una cuestión bastante cruda el entrar en esos niveles familiares. Y claro, eso luego tiene consecuencias. No hay la menor duda que todo grupo endogámico acaba generando a su alrededor un sentimiento de marginación. Esto es inevitable en todas las culturas y en todos los momentos de la historia. Siempre ha sido así, lo cual no quiere decir que haya que perseguirlos, expulsarlos ni nada por el estilo, no estoy diciendo eso. Simplemente creo que hay que favorecer la integración, pero favorecerla en serio. De todas maneras, ya sé que en general en este tipo de conversaciones no se suele ver con muy buenos ojos que se hable de la historia, que queda muy lejos, ¿no? Y son cosas lejanas. Pero les recuerdo... A mí me encanta la historia. Bueno, ya... Es que si no hablamos de historia no... Bueno, vamos a ver. Sé que los problemas de París han sido hace 2 días y si yo ahora hablo de los moriscos de principios del siglo XVI me van a decir usted se va muy lejos. Pues a lo mejor no, porque es que resulta que con los moriscos de principios del siglo XVI había un verdadero problema para integrarlos, aunque se intentó. Y se intentó muy en serio precisamente a través de los matrimonios mixtos. La religión verdadera y única que haya que imponer, estará usted de acuerdo conmigo que, en fin, ¿no? Bueno, yo en eso el cristianismo afortunadamente ha sabido evolucionar. Por supuesto que sí. La expresión choque de civilizaciones. Yo creo que aquí estamos calificando a esta parte, a ese fundamentalismo salafista que ha existido históricamente, que la primera crueldad la ejercen con ellos mismos. Es decir, hay en su territorio víctimas atroces de su patrimonio, en las personas, en los bienes y tal. Y hablamos y los calificamos como grupo terrorista porque lo son. Y eso no es la esencia de la civilización árabe. Por lo tanto, hablar de choque de civilizaciones me parece que no es afortunado, no sé qué opina usted. Vamos a ver, mire, yo sé que el libro de Huntington tuvo, entre otros aspectos negativos, el generar esta confrontación obligatoria en discusiones. Pero Huntington da datos, y entre los datos que ofrece, de cada 5 conflictos habidos en los últimos 20 o 30 años en el mundo, en 4, entre etnias o entre religiones, en 4 había musulmanes. En 4 de cada 5, eso no es una invención, eso significa que es que pretenden imponernos el cuscús o quitarnos la paella. No, simplemente es una concepción de la vida y del mundo, que es en lo que yo de una manera muy reduccionista y muy simplista, por la forma en que estamos hablando, digo choque de civilizaciones. Evidentemente, la civilización humana, acepto, es una. Solo hay una civilización humana. Y lo que hay son variantes de todas ellas. Dentro de la civilización humana, distintas manifestaciones que han llegado a distintos resultados, pero a veces esos resultados chocan. Y en el caso concreto de la endogamia es clarísimo. Porque ahí no solamente son 2 palabras, choque y civilizaciones, no. Es que ahí lo que está implicado, por ejemplo, es la libertad de la mujer para decidir. Por ejemplo. Eso está claro. Y ahí sí que me reconocerá usted que eso es un choque. Absolutamente. Cuando lo que se impone es un atentado tabúes contra los derechos humanos. Contra los derechos humanos. Pero claro, es que podemos ir más lejos. Otra de las cosas que se dicen mucho es que, que por supuesto que no les entendemos, etcétera. Y que los musulmanes moderados no aceptan esto. Vamos a ver, si a un musulmán se le pregunta, ¿usted acepta la apostasía? A un musulmán moderado. Vamos a ver si es moderado o no es moderado, porque va a decir que no. Y desde su punto de vista tiene razón.
¿Va a aceptar los matrimonios mixtos? No. ¿Va a aceptar el proselitismo religioso de otras religiones en determinados lugares, por ejemplo en Arabia? Va a decir no. Significa que, y ¿sabe lo que va a contestar él? Es que si yo aceptara todo eso no sería musulmán. Y yo le doy la razón a ese musulmán. Si aceptara todas esas cosas no sería musulmán. De ahí es donde viene el conflicto de musulmán moderado, musulmán extremista. ¿Saben qué pasa? Los musulmanes verdaderos, normales, que además son la mayoría, se ríen de todas estas diferencias y de todas estas diferenciaciones que hacemos en Europa, en Estados Unidos, sobre moderados y extremistas. Se ríen, porque saben que es una creación de aquí, no de ellos. Ellos distinguen musulmanes o no musulmanes. Si tú no aceptas estas cosas, bueno, aparte de aceptar la shahada y de aceptar el Corán y toda una serie de cosas, aparte de todas esas cosas, si tú te sales de la ortodoxia en esos puntos clave que he dicho, proselitismo, apostasía, endogamia, si tú te sales de eso, no estás siendo musulmán. Pero entonces es incompatible la presencia de musulmanes en nuestra civilización, tal como usted lo está... Yo no he dicho eso, pero saque las conclusiones que quiera. Tenemos que dejarlo aquí, son -4 las 12, las 11 en Canarias. Señor Fanjul, Serafín Fanjul, catedrático de Estudios Árabes, muchas gracias por haber venido a una conversación como esta a contarnos lo mucho que usted sabe. Buenas noches. Yo soy un poco más. Y lo que calla, ¿no? Lo que calla porque no tengo más remedio.